Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que ha estado haciendo mucho ruido y que sé que a muchos de ustedes les interesa, especialmente si son fanáticos de las telenovelas turcas y de sus estrellas favoritas. Hoy vamos a desentrañar algunos secretos, sí, secretos, de Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya. Prepárense porque la confesión que vamos a revelar podría ser algo que no esperaban. Antes de sumergirnos en todo el drama y las revelaciones, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. De esa manera, nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias exclusivas, análisis y los últimos chismes del mundo del espectáculo. Hagamos crecer esta comunidad juntos. Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación turca. Ambos jóvenes talentosos, guapos y que han protagonizado juntos exitosas producciones que los catapultaron a la fama internacional. Pero más allá de las pantallas, sus vidas personales siempre han sido objeto de gran interés y especulación. Han sido pareja, se rumorea que han tenido una relación muy intensa, y las cámaras siempre han estado buscando captar un momento, una pista, algo que confirme o desmienta los rumores. Y hoy, queridos amigos, parece que tenemos algo más que rumores. Tenemos información que podría cambiar la percepción que muchos tienen sobre su relación y sobre cómo manejaron ciertos aspectos de su vida privada. Hablemos un poco de su trayectoria juntos. Se conocieron en el set de Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense de OC. Ahí la química entre ellos era innegable, tanto en la ficción como, aparentemente, fuera de ella. Sus personajes, Yaman y Mira, se robaron el corazón de millones de espectadores en Turquía y en el extranjero. Pero lo que sucedió detrás de cámaras es lo que nos trae hoy aquí. Durante años los medios turcos y los fanáticos han especulado sobre la naturaleza exacta de su relación. ¿Fueron solo compañeros de trabajo? ¿Tuvieron un romance fugaz? ¿O fue algo más profundo y duradero? La verdad es que ambos han sido muy reservados con su vida privada, y eso, como bien saben, solo alimenta las conejas. Sin embargo, las filtraciones recientes y sobre todo, una supuesta confesión de uno de ellos, ha puesto todo en perspectiva. La confesión a la que nos referimos, y que ha causado tanto revuelo, gira en torno a la presión mediática y a las decisiones difíciles que tuvieron que tomar. Se dice que en su momento, la relación entre Altay y Serini se volvió tan intensa y tan expuesta al ojo público, que les resultó abrumador. Imaginen ser jóvenes, estar experimentando un amor intenso, y que cada uno de sus movimientos sea analizado, juzgado y publicitado a nivel mundial. No debe ser fácil. Y es aquí donde entra la supuesta confesión. Según fuentes cercanas a la producción de Medcezir, y a ambos actores, hubo un momento específico donde la presión se volvió insostenible. Se rumorea que Altay, conocido por ser bastante reservado y por proteger su espacio personal, sintió que la relación estaba afectando su carrera y su bienestar. La constante persecución de los paparazzi, los titulares sensacionalistas, las especulaciones sobre sus planes de futuro juntos, todo esto, según se cuenta, lo llevó a tomar una decisión drástica. Y aquí viene la parte que quizás no esperaban. Se dice que Altay, en un intento por recuperar su privacidad y centrarse en su carrera, habría tomado la iniciativa de poner distancia. Pero no de una manera fría o calculada, sino más bien con un profundo pesar. La confesión, si es cierta, revelaría el lado más vulnerable de Altay, mostrando que su decisión no fue un rechazo a Serini, sino una necesidad de protección para sí mismo y, paradójicamente, quizás también para preservar lo que sentía por ella. Por otro lado, Serini, quien siempre ha demostrado una gran fortaleza y una carrera ascendente, también se vio afectada por esta situación. La confesión revelaría cómo ella entendió la necesidad de Altay de tomarse un respiro, aunque doloroso. Se cuenta que a pesar de la ruptura o la pausa, hubo un profundo respeto y un cariño que persistieron. No fue una separación de esas que terminan en escándalos y declaraciones públicas hostiles. Al contrario, la forma en que manejaron las cosas públicamente, manteniendo un cierto nivel de dignidad y evitando hablar mal el uno del otro, ya sugería que había algo más que simple resentimiento. Ahora, ¿cuáles son los secretos que realmente se revelan? Pues parece que la gran revelación no es tanto sobre un drama o un engaño, sino sobre la ** profundidad de la presión que enfrentaron y la madurez con la que intentaron manejarla ***.
La confesión subraya que su relación fue genuina y que los sentimientos eran reales, pero que la exposición mediática se convirtió en un tercer elemento destructivo. Se dice que C. concedía a Atay confesó en un círculo íntimo que amaba a Serine profundamente, pero que la fama los estaba consumiendo y que necesitaba un espacio para poder respirar. Esta confesión habría sido el punto de inflexión que llevó a su separación, al menos pública. Otro aspecto interesante que la confesión arrojaría luz es sobre *** cómo ambos se apoyaron mutuamente en sus carreras, incluso después de su relación ***. A pesar de no estar juntos sentimentalmente, se dice que mantuvieron una relación de amistad y respeto profesional. Si bien esto puede sonar un poco a cliché, en el mundo del espectáculo turco, donde las rivalidades son comunes, este nivel de madurez es digno de mención. La confesión sugeriría que incluso cuando las cosas se pusieron difíciles, nunca intentaron sabotearse mutuamente ni hablar mal el uno del otro en público. Esto en sí mismo es un secreto bien guardado por muchos. Además, la confesión podría explicar por qué hasta el día de hoy, cuando se les pregunta sobre su tiempo juntos, ambos responden con una mezcla de cariño y nostalgia, sin caer en detalles escabrosos. La confesión daría pie a entender que su separación fue una decisión difícil, pero necesaria para su crecimiento individual y profesional. La verdad es que el mundo del espectáculo es implacable y a veces, las historias de amor más intensas son las que tienen que terminar para que sus protagonistas puedan seguir brillando. Y aquí es donde entra nuestra perspectiva como canal. Creemos que es importante recordar que, detrás de esas caras famosas, hay personas reales con sentimientos, presiones y decisiones difíciles. La confesión de Atay y Serine, si bien aún rodeada de un halo de misterio porque no ha sido una declaración pública oficial, nos invita a reflexionar sobre el impacto de la fama en las relaciones. Nos muestra que a veces el verdadero secreto no está en lo que hicieron, sino en cómo sufrieron en silencio y cómo decidieron protegerse a sí mismos. La noticia de esta supuesta confesión ha circulado en diversos foros y medios turcos, y aunque no hay un documento oficial que la respalde, la consistencia de las fuentes y la forma en que los propios actores han actuado públicamente dan credibilidad a la historia. Es posible que con el tiempo uno de ellos decida compartir más detalles, pero por ahora, esto es lo que hemos podido recabar. En resumen, los secretos revelados por la supuesta confesión de Atay y Serine giran en torno a la *** intensidad de la presión mediática que vivieron durante su relación, la decisión de Atay de tomar distancia por motivos de bienestar personal y profesional, y el profundo respeto y cariño que, a pesar de la ruptura, mantuvieron el uno por el otro ***. No es una historia de infidelidad o traición, sino más bien una historia sobre los desafíos de ser jóvenes y famosos en una industria que lo devora todo. Es un recordatorio de que incluso las parejas más glamorosas enfrentan obstáculos y que a veces, las decisiones más difíciles son las que nos permiten seguir adelante. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado esta información tan fascinante como yo. Hemos desentrañado algunos de esos secretos tan esperados sobre Atay y Serine, y creo que nos da una nueva perspectiva sobre su historia. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicarnos su tiempo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta supuesta confesión y sobre la presión mediática que enfrentan las celebridades. Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran *** me gusta *** compartir ** este vídeo con sus amigos y por supuesto, ** suscribirse ** a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.